Honorable señor Javier Pagalday, vicecónsul general de España, padre José Luis Menéndez. Y bueno, quisiera nombrarlos a todos ustedes uno por uno, pero íbamos a estar hasta muy tarde aquí. Y bueno, los queremos mucho a todos. Ya ustedes se dieron cuenta de que después de tantas cosas que han dicho de mí, se nota que me quieren mucho, pero también me ponen en un gran aprieto. Y bueno, vamos a ver cómo salimos de esto. Empezaba el año 2013 y yo estaba pensando qué hacer, qué libro escribir. Yo sabía que tenía que escribir algo que estuviera a la altura de la conmemoración. Hablé entonces con el padre José Luis porque yo había escrito algo unos años atrás sobre los primeros gobernadores de la Florida y dije, bueno, pues voy a coger todo esto, le voy a agregar algunas cosas más y voy a tratar de hacer algo que esté a la altura del 500 aniversario. Así surge este libro, que es deudor en primer lugar de historiadores que me precedieron en la Florida, como mi buen amigo Fran de Varona, que comenzó mucho antes que yo en este empeño. Otro amigo que no está aquí, que quería estar y no pudo estar, el doctor Larry Clayton de la Universidad de Alabama, que escribió las formidables crónicas de Hernando de Soto y otros cuantos libros más sobre la América española. Y bueno, por supuesto, ellos empezaron por un camino que yo solamente continué después. Escribo este libro que no es la continuación del primer tomo de la historia de la Florida colonial hispana que todos ustedes conocen, porque el libro está dedicado fundamentalmente al descubrimiento de la Florida y a qué representa el descubrimiento de la Florida, quiénes fueron los hombres que fueron los primeros gobernadores españoles y sus biografías hasta 1620. ¿Por qué hasta 1620? Porque en 1620 es la fundación oficial de Jamestown. Jamestown había sido fundada antes, a partir de 1608, pero oficialmente fue fundada en 1620. Ahora, en ese momento de la fundación de Jamestown, ya se había fundado San Agustín de la Florida, pues en 1565, o sea, 55 años antes, y había otras ciudades más fundadas también por españoles, de las cuales hablaré después. El libro, en primer lugar, narra la gesta de los primeros exploradores, los primeros navegantes, los primeros marinos, y por supuesto, la gesta del descubrimiento por Juan Ponce de León. Algunos dicen que Juan Ponce de León y Figueroa. Los últimos estudios de la genealogía de Juan Ponce de León dice que se llamaba Juan Ponce de León y González de Perea. O sea, hay un apellido diferente, pero bueno, son los últimos estudios genealógicos y parecen ser las conclusiones últimas, lo que no quiere decir que sean las conclusiones ciertas. Pero bueno, es una hipótesis que puede ser enriquecedora o no. Este hombre fue el descubridor de la Florida en 1513, y cuando él estaba descubriendo la Florida pensando que había llegado a la tierra donde estaba la fuente de la eterna juventud, y llegó en un hermoso día de Pascua, de la Pascua de las Flores, y por eso llamó a esta tierra Terra Florida, o sea, la tierra de las flores, él mismo no sabía qué importancia tenía aquel descubrimiento que acababa de hacer. ¿Empezaba entonces la historia de la Florida? No, empezaba algo mucho más importante que eso. Empezaba la historia de los Estados Unidos ese día. Porque fue la primera vez que un europeo pisó la tierra de los Estados Unidos con el propósito de fundar. Y por supuesto las fundaciones españolas no eran igual no se parecían en nada a las fundaciones inglesas. Los ingleses que llegaron a la Florida llegaron en función de intereses particulares de la Compañía de Londres, intereses económicos, pero no con intereses fundacionales. No venían a fundar un país. Venían a obtener beneficios, a beneficiarse del comercio, a enriquecerse en definitiva. Algunos llegaban por motivos religiosos huyendo, pero los españoles llegaron a fundar. Ahora, ¿qué pasó aquí? En primer lugar, la gesta más heroica que ha habido nunca, yo creo que en ninguna parte del mundo, porque conquistar México por Hernán Cortés,
conquistar Perú por Francisco de Pizarro y por Almagro fueron bromas en comparación con la conquista de la Florida. Piensen ustedes que llegaron aquí primero 8 expediciones, 13 expediciones exploradoras para ver cómo era la cosa, dónde estaban los ríos, las montañas, cuáles eran los mejores lugares. Después llegaron 8 expediciones colonizadoras, desde la primera de Ponce de León en 1521 hasta la última de Pedro Menéndez de Avilés en 1565. Murieron cientos de hombres, ya mi amigo Frank acaba de relatar todo eso. Se perdieron embarcaciones, caballos, aperos, gente, dinero, más que en toda cualquier conquista de España en América. Pero además hubo otra cosa que tuvo que vencer Ponce de León, que no tuvo que vencer ningún conquistador español, porque ningún conquistador español tuvo que pelear primero contra franceses perfectamente bien armados y más numerosos para después empezar a colonizar un lugar. Cortés no tuvo que hacer eso, Pizarro tampoco. Apenas llegaron 1000 españoles y se encontraron con que en la Florida había 2000 franceses que estaban usurpando un territorio que España consideraba suyo y que Felipe II consideraba suyo, y por eso había mandado para acá a Pedro Menéndez de Avilés, porque era la persona que cuando había que viajar, cuando el emperador tenía que viajar o cuando su hijo Felipe II fue a Inglaterra para casarse con la princesa de Inglaterra, pues quien dirigía los barcos era Pedro Menéndez de Avilés. Tan grande era la confianza en aquel hombre criado en la lucha contra los corsarios en el mar Cantábrico, un verdadero hombre de hierro que conocía todas las trampas, todas las picardías, todos los ardides de la guerra, y además dotado de un coraje y de un frenesí tremendo por vencer. El rey sabía muy bien lo que estaba haciendo. Habían fracasado 8 expediciones y llega Pedro Menéndez de Avilés. Narra la historia que en un momento él va con 50 hombres y iban a atacar a 600 franceses. Llegan a la orilla de un río, los franceses estaban del otro lado y Pedro Menéndez de Avilés comienza a pasearse con su lugarteniente a la orilla del río. Y él sabía que los franceses lo estaban mirando y lo estaba haciendo a propósito. Como si del otro lado no hubiera nadie. Ellos conversaban tranquilamente y se reían. Los franceses los miraban desde el otro lado, disparaban al aire porque las balas no podían alcanzarlo y se reían de ellos. Pero seguía pasando el tiempo y ellos seguían tranquilamente su paseo y los franceses comenzaron a alterarse. Bueno, pues cuando esta gente está tan tranquilos será porque trae mucha gente y tienen que ser más que nosotros, porque si no, no andarían riéndose así de esa forma o se habrían ido de aquí. Y en definitiva, en cierto momento levantan una bandera blanca, mandan un bote y llega el emisario de los franceses y le dice a Menéndez de Avilés que se rinda con todos sus españoles a las fuerzas del rey de Francia. Menéndez responde con una carcajada. Mejor ríndanse ustedes porque en el momento en que querramos borrarlos los vamos a borrar. Nosotros somos cientos. Por supuesto, aquella era mentira. Así que regrese y hable con su jefe. Bueno, pues los franceses se reunieron, conversaron y un par de horas después llegó el jefe del grupo de los franceses a parlamentar, a pactar las condiciones de la rendición. Trajo un documento que había sido firmado por el rey de Francia dándole potestad a ellos para que ocuparan aquellas tierras. Se lo entrega a Menéndez de Avilés. Mientras tanto, los 50 hombres de Menéndez en la espesura de la selva habían hecho unos corrales de madera. Les dijeron que tenían que venir desarmados. Llegaron aquellos 600 hombres desarmados. Iban llegando en grupos, en botes a la orilla y los iban conduciendo a los corrales que habían preparado para encerrarlos, y así, de esa forma, 50 hombres metieron en corrales a 600. Y Pedro Menéndez de Avilés ganó sin disparar un tiro una batalla que siempre hubiera debido perder, porque aquellos franceses, por supuesto, utilizaban las mismas técnicas, tenían las mismas armas, etcétera, etcétera, y un enfrentamiento con ellos hubiera sido tremendo. Pero Menéndez era el tipo de gente que cuando tenía que lanzarse a la lucha, él no contaba al adversario, sencillamente se lanzaba al ataque. Siempre había sido así, siempre fue así, y nunca perdió una batalla. Bueno, pues aquellos hombres que vencieron a los franceses después tuvieron que controlar a los indios de la Florida.
¿Y qué cosa eran los indios de la Florida? No eran los indios mexicanos con una capital en Tenochtitlán, o no eran los indios, o no eran los incas con su capital en el Perú, en el Cusco. No, no eran esos indios. Esos indios no tenían capital. Eran nómadas, se reunían por miles en cierto momento, atacaban, cuando por supuesto estaban en ventaja, y después se perdían. Se perdían en los pantanos, se perdían en el monte, desaparecían, no había forma de agarrarlos. Y contra aquellos fantasmas tuvieron que pelear los hombres de Menéndez de Avilés. Y si Cortés tuvo una noche triste y tuvo una batalla de Otumba, pues los hombres de Menéndez de Avilés tenían que pelear entre pantanos, muchas veces con el fango hasta la cintura, comidos de mosquitos, sin comida. La comida había que irla a buscar a Cuba o esperar los barcos que llegaran de Cuba, con provisiones cuando se les acabó la comida. Y así fundaron San Agustín. Fundaron un sistema de fuertes que defendía toda la frontera norte. Fundaron la segunda ciudad, la villa de Santa Elena, y comenzaron a enseñar a los indios a leer y a escribir, a contar. Les enseñaron el catecismo, a vestirse. Les enseñaron la rueda, que los indios no la conocían, las primeras nociones de agricultura. Algo muy distinto a lo que hacían los colonos en otras partes. Y después de toda esta introducción, donde se cuenta el nacimiento de las dos primeras ciudades, San Agustín y Santa Elena, que desapareció con el tiempo, y después de narrar también la historia de Ponce de León, empiezan las 12 biografías, y termina el libro con la construcción del castillo de San Marcos, la real fuerza del castillo de San Marcos, que fue, como se llamó, la fortaleza invencible de España en la frontera norte, contra la cual se estrellaron tanto los ingleses como los piratas. Todas las invasiones fueron detenidas ante las murallas del castillo de San Marcos. Y cuando los españoles se marchan, después del fatídico cambio de la Florida por La Habana en 1762, cuentan que los pobladores de San Agustín lloraban y decían que aquellos que nunca se habían rendido en la batalla, aquellos que nunca habían bajado la bandera, ahora tenían que rendirse en un papel, en un tratado. Pero la historia continuó. La historia continuó, después la Florida volvió a ser española y los españoles siguieron haciendo otras muchas cosas. Y este libro que algunos de ustedes tienen ya, pues narra esta historia, que es el comienzo de la historia de los Estados Unidos. Pero hay mucho más que hizo España aquí. No hay un solo pedacito de los Estados Unidos a donde no llegara antes España. No hubo un solo tramo de costa del Pacífico o del Atlántico que no fuera cartografiado antes por los españoles. No hubo río que desembocara en el Atlántico o en el Pacífico cuyo curso no hubiera sido fijado, ni cadena de montañas que no apareciera en los primeros mapas. El primero, el de Juan de la Cosa, en 1502. Ya aparece el contorno de la Florida, que todavía no se llama la Florida. La Florida tuvo un obispo, Fray Juan Suárez, desde el año 1527. La mayor parte del Imperio Español todavía no tenía obispo, pero ya se había nombrado un obispo para la Florida. ¿Por qué? La Florida era muy importante. La Florida al norte, San Agustín al norte y La Habana al sur custodiaban el estrecho de la Florida, garantizaban el paso de la flota, controlaban el mar de las Antillas, y la Florida además defendía todo el imperio desde San Agustín hacia abajo de posibles expediciones inglesas. Pero mientras todo eso ocurría en la Florida, desde el Mississippi hacia el oeste hay 19 estados de la Unión Norteamericana que pertenecían a la Nueva España, sin contar los estados de la Florida y la Luisiana que pertenecían a la Capitanía General de Cuba. ¿Qué se me queda afuera? Bueno, pues se me queda afuera Alaska. ¿Se me queda afuera Hawái? Sí. Pero Alejandro Malaspina llegó a Alaska en el año 1788 con Bruno de Zeta, clavó la bandera de España y fundó una ciudad. ¿A quién se le ocurre fundar una ciudad en Alaska en 1788? Bueno, pues solamente a los españoles se les ocurrió eso, ¿no?
Pero la ciudad existe y se llama Ciudad Valdés. Está ahí. En este momento tiene 6.000 habitantes. Los españoles llegaron primero a Hawái. Ruy López de Villalobos llegó a Hawái en 1555. La isla que hoy se llama Hawái, él la llamó La Desgraciada. Bueno, pues parece que no le fue muy bien por ahí. Parece que los hawaianos, aparte de bailar el hula hula, pues también tenían flechas y lanzas. A lo mejor no le fue muy bien. Pero el caso fue que él bautizó a todas las islas y las más pequeñas las bautizó con el nombre de Islas de los Monjes. Todos estos estados de la costa del Pacífico y hacia adentro, hasta el Mississippi, 19 estados de la Unión Americana, fueron recorridos, fueron poblados, se erigieron ciudades. No solamente las ciudades heredadas de las misiones franciscanas como San Francisco o como San Antonio, San Francisco en California o San Antonio en Texas, estoy hablando de otras cosas. Porque antes de que los ingleses fundaran Jamestown, se había fundado Santa Fe en 1598 por Juan de Oñate. Se le dio nombre oficial en 1610, también antes de la fundación oficial de Jamestown, pero se fundó en 1598 y junto con Santa Fe se fundaron San Juan de Río Grande y la ciudad de nuestro Padre San Francisco, también en Nuevo México. Bueno, pues resulta que Santa Fe, fundada antes que Jamestown, existe, es la capital de Nuevo México. Las demás ciudades existen también. Jamestown duró 85 años, ya no existe. Hay mucho más. ¿Cuánto tiempo podríamos estar hablando de eso? Cuando los cowboys cazaban un caballo en la pradera salvaje del oeste, estaban montando un Mustang. ¿Qué cosa es un Mustang? Los españoles le llamaban mesteños. De la palabra mesteño, caballo salvaje, de origen árabe andaluz, viene la palabra Mustang. A comienzos del siglo XX había 2 millones de Mustangs sueltos por las praderas de los Estados Unidos, descendientes de los famosos caballos de raza que llegaron junto con los colonizadores españoles. Cuando los primeros vascos llegaron a recorrer una hermosa tierra que estaba llena de robles y encontraron que aquella madera era buenísima para la construcción de barcos, llamaron a aquella tierra Arizona. Y cuando Esteban Gómez, por la banda del Atlántico, llegó más allá de Terranova, llegó al Labrador, era en pleno invierno, miró la extensión inmensa que se extendía delante de él, aquella extensión estaba cubierta de hielo, cogió y escribió en el mapa, acá nada. Esteban Gómez no sabía que estaba bautizando el Canadá. Acá nada. La última misión se creó en la isla de Nootka. La isla de Nootka. La isla de Nootka está más allá de la isla de Vancouver. Bien, el fraile que levantó una misión en Nootka, el único que pudo levantar una misión ahí, porque los franciscanos que habían llegado anteriormente fueron devorados por los indios, que además de otras costumbres eran también antropófagos, pues estuvo después en Cuba, el famoso Fray José de la Cruz Espí, el padre de Valencia, murió en olor de santidad y ya se ha abierto su proceso de canonización. Pues esta es la historia que traté de contar en este libro. El libro se hizo con documentos, sobre todo con documentos. No quiere decir que yo no utilizara bibliografía, sí lo utilicé, pero cuando se afirma un hecho histórico en este libro es porque hay un documento histórico detrás. Así se escribió y narra esta historia que tiene como propósito fundamental recordar que este país no solo le debe su descubrimiento a los españoles, le debe algo mucho más que su descubrimiento,
porque todos los aportes geográficos de los españoles fueron utilizados después por los ingleses, por los franceses o por cualquiera que haya llegado a este país. Tanto los estudios geográficos como los trabajos que hablan de la flora, de la fauna, etcétera, etcétera. Estados Unidos tuvo sus primeras leyes gracias a España. Están escritas, aparecen en la recopilación de leyes de los reinos de Indias. Tuvo su primera legislación en el Sínodo Diocesano de 1680 de Cuba, cuando el obispo Juan García Palacios escribió las leyes que debían regir y normar la vida de los habitantes de la Florida. Los franciscanos evangelizaron con mucho éxito en la Florida. En el año 1696, en 2 misiones floridanas, San Nicolás de los Chatos y en la misión de San Luis, se fundaron cofradías de la Virgen de la Caridad del Cobre. La Virgen de la Caridad del Cobre llegó a la Florida tan temprano como alrededor de 1694. Bueno, en esa fecha se fundó la primera cofradía, si mal no recuerdo, así que en alguna fecha cercana a ese año debe haber llegado a Cuba la devoción a la Virgen de la Caridad traída por los franciscanos, lo cual no tiene nada de extraño porque esta devoción cubana está muy unida en toda su historia a la Orden de San Francisco. Pudiera estar hablando de todo esto mucho más. He visto en Santiago de Chile, en el convento franciscano de Chile y en otros lugares, unos hermosos pisos y unos preciosos artesonados hechos de madera de pino rojo. Y cuando pregunté qué madera era esa, me dijeron, es pino de Oregón. Desde los establecimientos españoles en Oregón, entonces Nueva España, un estado muy al norte, ya casi pegado al Canadá, viajaban los pinos por toda la costa del Pacífico para las grandes construcciones en Santiago de Chile, de la misma forma que las mejores maderas de Cuba iban a España y están ahora en el Palacio del Escorial, o pelearon en no sé cuántas batallas en 109 navíos edificados, construidos en el Real Astillero de La Habana, por ejemplo, aquel gigante de los mares que fue la Santísima Trinidad. Solamente quiero agregar una cosa más. ¿Qué fue lo que hizo España? En toda América, y no voy a hablar solamente de Estados Unidos, sino en América. Se ha hablado mucho de la leyenda negra de España en América, y yo solamente voy a mencionar un dato. A partir de ese dato, pues ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. En Estados Unidos y Canadá no llegan a 1 millón los descendientes de indios. Los ingleses y sus sucesores, pues sencillamente acabaron con los indios. No hay que investigarlo mucho. Hay bastantes películas de cowboy todavía para dar fe de todo esto. En América del Sur, desde el río Bravo para abajo, hay 380 millones de habitantes y 250 millones de descendientes de indios que o bien son indios puros o bien son mestizos de indios. El 96% de esos indios son católicos. Fueron evangelizados por los españoles, igual que fueron evangelizados los indios norteamericanos. Pero no son solamente, son católicos. Hay miles y miles que son médicos, ingenieros, científicos, técnicos, abogados, economistas o presidentes de repúblicas. No tengo que citar sus nombres, ustedes los conocen. Si van a Bolivia o si van, qué sé yo, a Perú, pues ahí están con sus nombres y apellidos. Entonces parece que la conquista, en definitiva, pues, no fue tan mala. Queremos recordar esa deuda. Aquí somos muy poquitos, estamos reunidos en este Instituto de Estudios Cubanos y estamos metidos en ese empeño quijotesco de propagar estos conocimientos, porque parece que el historiador siempre está en deuda con la verdad y siempre tiene que tratar de pagar esa deuda.
Eso era lo que quería decirles hoy, y el resto, bueno, pues ya se lo dijo Frank, o lo pueden leer ustedes en el libro. Y muchas gracias por su paciencia. Entonces, haciendo buena su promesa, porque Marcos Antonio Ramos me dijo, yo no puedo estar a las 7, pero yo llego de todas maneras. Bueno, pues aquí tenemos al doctor Marcos Antonio Ramos, que quiere brindarnos un pequeño comentario sobre todo esto.